Reciba a cada uno de ustedes un cordial saludo, con ese deseo sincero que existe siempre de que ustedes y sus familiares puedan estar bien en cada uno de los lugares en que se encuentren. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la depreciación, en qué consiste, cuál es el concepto, aunque recordaremos que ya lo habíamos mencionado anteriormente en algunas clases y habíamos dicho que la depreciación es la reducción del precio de un activo o de un bien con el pasar o con el transcurso del tiempo. ¿Está bien? Entonces hay que también tener en cuenta lo que es o lo que se conoce como vida útil, ¿sí? Entonces esos conceptos vamos a aclararlos en esta oportunidad. Debemos recordar que los activos son las cosas, los objetos, los materiales, los recursos que nos pertenecen, que nos generan más ingresos. Y los pasivos es aquello con lo que nosotros tenemos una deuda, es algo que no es nuestro, que debemos pagar, ¿sí? Entonces un activo es algo que nos pertenece y un pasivo es una deuda, es una obligación, es una eh, responsabilidad que nosotros tenemos con alguien más de poder cancelar, ¿sí? Dentro de los activos están lo que son los bienes, ¿sí? Que es algo tangible que nosotros tenemos, lo cual también ya vamos a ver y también lo hemos visto, ¿sí? Dentro de lo que es la depreciación es interesante mencionar o es importante mencionar que los activos tienen una vida útil limitada, es decir, tiende a llegar a su fin. Esto con el transcurso del tiempo o con el uso que nosotros damos a estos activos que nos pertenecen o a estos bienes que nos pertenecen. Y conforme pasa el tiempo y conforme nosotros le damos el uso, esto produce en estos activos o en estos bienes, produce un agotamiento y una depreciación de lo que estamos viendo. Dentro de lo que es la depreciación tenemos los conceptos tradicionales que indican que es la baja del valor que sufre el bien por el uso en un transcurso de tiempo, ¿sí? Y que tiene como fundamento presentar un precio, ¿sí?, aproximado a la realidad de nuestros activos o de nuestros bienes. ¿Por qué? Porque siempre recuerde que la gente siempre hace comercio, siempre se dedica a estar involucrada en el mercado y lo que nosotros adquirimos vamos a tratar al final de venderlos y obtener de alguna manera una recuperación de lo que hemos gastado en algún momento. Entonces, la depreciación nos ayuda a ver a qué precio nosotros podemos venderlo sin nosotros sin nosotros perder o tratar de recuperar, mejor dicho, algo, ¿sí?, de esa inversión o de lo que hemos pagado por adquirir ese activo fijo o ese bien. Hay que mencionar, si bien desde el punto de vista financiero, ¿sí?, lo que es dinero, lo que es el aspecto de plata, se podría decir, de liquidez, el fin o el objetivo de la depreciación es llevar a cabo un reconocimiento racional del costo de los bienes, distribuido durante su vida útil estimada, ¿sí?, con el fin de obtener recursos necesarios para la reposición, obviamente, de lo que hemos invertido. Mire, yo quiero que tenga en cuenta esta parte que le estoy mencionando, porque dice que el objetivo, ya después de todo lo que hemos hablado, el objetivo de la depreciación es dar ese reconocimiento racional, ¿sí?, y sistemático del costo de esos bienes o de esos activos que nosotros tenemos. No vamos a ir y tratar de comprar objetos, obviamente, que venden de manera ya usada a precios muy elevados o a precios muy bajos. Tal vez lo que hoy en día se ha visto generalmente es la compra de equipos, de maquinarias, de vehículos. Obviamente, la depreciación trata de mediar o de equilibrar entre lo que es un costo alto y un costo elevado. Por eso dice, ¿no?, el objetivo ya al final de la depreciación es dar un reconocimiento racional,
o sea, utilizando la razón, o sea, no irracional. Entonces hay que tener en cuenta a lo largo de esta clase eso, ¿no? De un reconocimiento racional a los bienes o a los activos que ya se han estado utilizando a lo largo del tiempo. ¿Está bien? Entonces, después de haber dicho esta introducción, vamos a ver aquí. La depreciación, como aquí indica, bueno, vamos a alzar un poco esto del tamaño. Dice, la depreciación se define como la pérdida del valor que sufren los activos fijos, haciendo que su vida útil resulte limitada. Eso es la depreciación, ¿no? La pérdida del valor que sufren los activos fijos, ¿sí? Lo que nosotros tenemos. ¿Y qué es un activo fijo o permanente? Pues son las propiedades, los bienes materiales o derechos en el curso normal de los negocios no están destinados a la venta. Es decir, esto se enfoca prácticamente en lo que es emprendimiento, en lo que es un negocio. ¿Está bien? Usted para establecerse un negocio necesita comprar equipos, maquinaria, materiales, y eso es su activo fijo. ¿Por qué? Porque usted le compra para no venderle enseguida, sino que va a permanecer en su empresa, en su emprendimiento, en su negocio, hasta que este activo fijo, hasta que este equipo, hasta que esta maquinaria ya no le sirva o ya no le utilice. Y al final, pues venderla y tratar de recibir algo, ¿sí? O de recuperar algo, por así llamarlo. Entonces, como aquí indica, que un activo fijo o un activo permanente corresponde a los bienes, equipos o materiales que los negocios adquieren, pero no están destinados a la venta, ¿sí? Sino que es como una inversión, ¿sí? Una inversión de capital o patrimonio de una dependencia o entidad. En este caso, recuerde también que hemos hablado de inversiones y que es posponer la satisfacción inmediata por recibir algo a cambio, pero con más beneficios, pero eso hay que tener un poco de paciencia. Y cuando nosotros invertimos en un activo o en un bien, pues nosotros esperamos, o el objetivo es hacer producir o hacer trabajar a esa maquinaria o ese activo o ese bien para que al final nos dé, o a lo largo del tiempo, a largo plazo o a mediano o largo plazo, nos dé más ingresos, más recursos económicos. Eso es la inversión, lo que allá habíamos hablado. Entonces, recuerde, la depreciación se define como la pérdida que sufren los activos fijos, es lo que usted ha comprado para su empresa, ¿sí? Para su negocio. Y este activo fijo es lo que está trabajando y haciendo producir para nuestros emprendimientos. Entonces, vamos a continuar con eso. Si ya hemos hablado de eso, entonces vamos a ver algo más. Habíamos visto lo que es la depreciación, ¿sí? Pero también hay algo que no se deprecia. Voy a alzar el tamaño de esto. ¿Qué no se deprecia? En nuestra sociedad y en la sociedad actual, desde tiempos atrás, lo que no se deprecia son las minas, son las canteras, es decir, son los terrenos. Eso no se deprecia. Usted ha visto que jamás un terreno va a bajar de precio. Al contrario, con el pasar del tiempo, los terrenos aumentan su valor por diferentes factores. Factores políticos, factores económicos, factores sociales, ¿sí? Factores culturales también, de hecho. Entonces, usted debe ver o tener claros ejemplos de que tal vez puede consultar a sus representantes, ver que hace 10, 15 años atrás, pues los terrenos obviamente tenían un valor inferior al que hoy tienen. ¿Está bien? Entonces, los terrenos es algo que no se deprecia, es algo que siempre va a mantener el precio o inclusive va a aumentar. Por eso la mayoría de personas, bueno, en este caso, los que conocen, hacen investigaciones, hacen algunos análisis para ver los terrenos, generalmente los que construyen inmobiliarios, analizan diferentes factores, variables cualitativas y cuantitativas,
para poder adquirir terrenos y construir o vender después, y sabiendo que van a ganar en la compra y venta de un terreno, ¿no? Entonces, y depende también la ubicación y algunos factores que ya le mencioné. ¿Cuáles son las causas de la depreciación? ¿Por qué un activo fijo o un bien se deprecia? Pues obviamente por el deterioro físico, que es a través del paso del tiempo. Usted adquiere una computadora, un vehículo o algo, tal vez no lo utilice, pero el paso del tiempo hace que éste tenga un deterioro físico. También por la depreciación funcional, obviamente por el uso, es también algo que causa una depresión. O sea, si usted compra una computadora o un vehículo, usted le está usando paulatinamente, reiteradamente, entonces también va a tener una depreciación. Tal vez más rápida que en el físico, pero la tiene, ¿no? Entonces, volvemos al inicio, que es dar un valor o un costo, ¿sí?, racional, hacer un reconocimiento racional. ¿Sí? Entonces, en los vehículos se ve eso, ¿no? Hay vehículos que tienen bastantes años, pero tal vez no hay un deterioro funcional, sino más bien un deterioro físico por el pasar del tiempo. Obviamente ya varían los precios. ¿Por qué? Porque no es funcional, no ha sido utilizado mucho, sino que es físico, y eso ya varía también los precios, ¿no? También habla de la depreciación económica por la evolución técnica. Hay equipos que siempre van apareciendo más modernos, también ya hace que baje el precio, ¿no? Por lo que ya quedan desactualizados. Y también muchas veces por el deterioro extraordinario. ¿A qué se refiere el deterioro extraordinario? Pues se refiere a cuando un activo fijo o permanente ha sufrido algún daño debido a algún siniestro, puede ser algún incendio, alguna inundación, algún temblor hubo, y pues se dañó un poco, y la gente obviamente trata de recuperar algo y venderlo, ¿no? Tal vez hay vehículos, voy a tomar el ejemplo de los vehículos, tal vez hay vehículos que tal vez sufrieron algún incendio o algún choque, y obviamente también sufren un deterioro. No es funcional, no es físico, no es económico, sino fue algo por un siniestro, y obviamente eso baja el precio del vehículo, ¿no? Puede ser nuevo, pero si se ha tenido un accidente, obviamente ya es un deterioro extraordinario y va a bajar el precio considerablemente, ¿no? Entonces, son factores que debemos conocer en esta depreciación, ¿no? Entonces ya vamos viendo, y esto se aplica en la vida cotidiana. Hay artículos que están dentro de las normativas o las reglamentaciones internacionales, y también que la tiene cada país, ¿sí? Pero el fin de la depreciación es el mismo. Por ejemplo, vamos a ver lo que está en su libro en la página, me parece, déjenme ver, en la página 62 está esta matriz donde da valores y porcentajes de depreciación por diferentes activos fijos. Por ejemplo, ahí le hace un cálculo, ¿no? ¿Sí? Que para las empresas en el Ecuador, ¿esto quién lo hace? Lo hace el SRI. Y dentro del SRI, ¿quién lo hace? Pues hacen especialistas, ¿no? Hacen consultores, hacen técnicos, hacen personas que ya han trabajado, tienen experiencia dentro de lo que es las empresas, dentro de lo que es el análisis de la contabilidad, el estudio de la contabilidad, de las depreciaciones, amortizaciones y todo eso, ¿no? Entonces, menciona que cuando alguien o una empresa compra equipos de oficina, generalmente la vida útil de los equipos de oficina tiene una vida útil de 10 años, ¿sí? Y un porcentaje de desgaste del 10% de depreciación por cada año, ¿está bien? Los muebles y enseres, igual una vida útil de 10 años. Equipos de computación tienen una vida útil de 3 años. Los vehículos tienen una vida útil de 5 años. Y los edificios son los que más viven, ¿no? O sea, perdón, los que más vida útil tienen, alrededor de 20 años. No es decir que cumplen estos años y se terminó
la vida útil, ¿no? Por eso vuelvo al inicio, ¿no? Es dar un reconocimiento racional al uso de los activos fijos, ¿no? Esto puede variar, ¿sí? O sea, pero esto es de manera general. Son estimaciones que se lo hace para poder dar un costo racional a los activos fijos o a los activos permanentes que tiene una empresa. Obviamente, si nosotros tenemos una empresa, pues todos los días estos activos van a estar trabajando, van a estar utilizándose. Pero es lo contrario, si nosotros tenemos en nuestro hogar, compramos esto y tal vez en nuestro hogar los vehículos no se le utiliza, tal vez una computadora no se utiliza como se utiliza en una empresa. Entonces, por eso es que estos especialistas ponen esta vida útil de estos años, ¿no? Con estos porcentajes. Entonces, para nosotros poder hacer la depreciación, nosotros tenemos dos tipos que menciona el texto, ¿sí? Una que se llama marco legal y la siguiente en línea recta. Entonces vamos a ver estos dos ejemplos o estos dos métodos de depreciación. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice el método legal? Si usted puede ver, espero que... Bueno, no espero. O sea, le pido por favor que esté con su texto para que usted vaya trabajando ahí en su texto. ¿Está bien? La página 62 habla sobre este método de depreciación llamado método legal. ¿Está bien? Ahí vemos que es muy fácil y a lo cual voy a explicar. ¿Qué es lo que hace el método legal? El método legal, ¿sí? Se lo utiliza para obviamente saber la depreciación. ¿Y cómo es este proceso? Nos indica que nosotros debemos obtener el valor original del activo o del bien o del producto que nosotros adquirimos, dividirlo para la vida útil. ¿Y dónde nos da la vida útil? Pues nos da aquí en este cuadro, en esa tabla. ¿Está bien? En la mayoría de países de Latinoamérica tiene esta misma tabla, pero por algunos factores va a tener alguna variación. Tal vez. O sea, me parece que esto, dentro de lo que es la Organización Internacional de Finanzas, bueno, algo de contabilidad, ya indica estos valores. ¿Está bien? Entonces creo que se maneja esto a nivel internacional. Como les decía, es las normas internacionales de información financiera, ¿no? Estamos ahí. Y Ecuador está dentro de eso, ¿no? Y también lo que habíamos hablado antes, que hay unos estándares internacionales también dentro de la contabilidad. Entonces nos dan estos valores, ¿sí? Vuelvo acá. El método legal dice, el valor original del producto, dividirlo para la vida útil y nos dará la depreciación anual que tiene cada año, ¿sí? Esa depreciación anual, para ver la depreciación mensual, le dividimos para 12 y si queremos ver la depreciación diaria, esa depreciación le dividimos para 30, esa depreciación mensual. Vamos a ver un ejemplo aquí. Voy a alzar el tamaño de esto. Listo. Hemos adquirido, o la empresa adquiere un vehículo con un valor de $25,000 y la vida útil es de 5 años. Recuerde que es dentro de una empresa. Entonces, si yo adquirí un vehículo por $25,000 y la vida útil es de 5 años, ¿qué me indica el método legal? Que yo debo ese valor original dividirle para la vida útil. Entonces, 25,000 dividido para 5, la depreciación anual, ¿sí?, es de $5,000 cada año. ¿Está bien? Entonces cada año que pasa, ese vehículo pierde $5,000 por la depreciación. Eso es lo que me indica el método legal. Si yo quiero saber la depreciación mensual, pues yo hago que los $5,000 se dividan para 12, y es decir que cada mes, cuando yo adquirí el vehículo, cada mes yo ya pierdo $416,66. Sí, esa es mi depreciación. Y si yo lo quiero saber por día,
Yo esos 416,66 dólares divido para 30 y me da que cada día, perdón, esto es dólares, que cada día yo pierdo, o se deprecia, perdón, esa es la palabra correcta, 13,88 dólares. Esa es mi depreciación diaria apenas yo adquiero un vehículo nuevo que vale 25,000 dólares. ¿Está bien? Entonces, esa es nuestra realidad, eso es lo que vivimos diariamente. Pero recuerde que esto es dentro del método legal la depreciación. Y usted puede hacer así con cualquier ejemplo, basándonos en la vida útil de estas tablas, de esta tabla que está aquí. Si es de equipos de oficina, miren, los vehículos hasta 5 años. Y obviamente sí, porque nosotros en la vida cotidiana sabemos que un vehículo aproximadamente, dándole un uso normal, diario, pues tiene 5 años, porque ya el motor, las partes se van desgastando y etcétera, ¿no? Entonces, es eso. Pero también depende del uso y del mantenimiento que se le dé. Entonces, mire, los edificios, igual 20 años, obviamente va a perder menos. Los equipos de computación también depende del valor. Un equipo de computación no tiene el mismo valor que un vehículo. ¿Sí? Igual los equipos de oficina no tienen el mismo valor que un edificio. Entonces, allá hay variaciones. Y si usted hace ejemplos, va a ver que se va a depreciar menos. Un edificio, una casa, se va a depreciar menos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque hay más años. ¿Sí? Y usted obviamente puede recuperar una mayor cantidad de dinero. Entonces, esto es el método legal. Vamos a ver el método que dice en su texto, me parece que es en la página 64, que dice el método de línea recta. Aquí estamos. Dentro del método de línea recta, hay que considerar, nos indica también el mismo proceso, ¿no? Bueno, con unas ciertas variaciones. Dentro de la línea recta nos indica que nosotros debemos hacer esta operación. El valor original de un producto menos, esto es el valor residual. Voy a ponerlo aquí. Valor residual. ¿Qué es el valor residual? ¿O de dónde saco yo el valor residual? ¿O de dónde obtengo el valor residual? El valor residual, si usted lee en la página 65, menciona que está dado de acuerdo a la clase del activo y a la funcionalidad que tendrá después de cumplir su vida útil. Si hablamos de un computador, como fue nuestro ejemplo que está dando el texto, le estoy leyendo, estoy citando prácticamente, su porcentaje por valor residual es inferior al del edificio. ¿Esto a qué se debe? Que el equipo solo podrá servir como repuestos del edificio, es más seguro que su utilidad sea al 90%. Este valor se lo calcula en función al desgaste de cada bien y de acuerdo a las necesidades o políticas de cada empresa. Hace entender de que no hay una tabla específica para saber el valor residual, sino que ahí más o menos indica que es de acuerdo a las necesidades o se calcula de acuerdo a las necesidades y políticas de cada empresa. Es decir, puede variar. Dentro de nosotros lo que podemos aplicar y lo que nos indican algunos autores es que el valor residual es la estimación del valor del activo al cumplir su vida útil. ¿Sí? Es decir, es lo que nosotros vamos a recibir o queremos recibir al final de la vida útil de nuestro equipo o de nuestra maquinaria. Es decir, nosotros vamos a calcular, nosotros mismos vamos a estimar. Eso es el valor residual. Y aquí dice esta es la fórmula, ¿sí? Aquí voy a ponerla, entonces voy a hacer esto, ¿está bien? Entonces, ¿cómo es la fórmula de línea recta? Es el valor original del producto menos el valor residual, esto dividido
dividido para la vida útil. ¿Sí? Esto es nuestra fórmula. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Aquí mencionamos y dice que una maquinaria, o adquirimos una maquinaria con un valor de $10,000, con una vida útil de 5 años. ¿Cuál es la depreciación? Entonces, yo hago el ejemplo, ¿no? $10,000, ¿sí? Menos $1,000. Esto es lo que yo espero recibir, pero recuerde lo que estoy diciendo, al final de la vida útil. No estoy diciendo al final de 1 año, 2 años, no. Me dice que la vida útil de este producto es de 5 años. 5 años, todos los días trabajando, todos los días produciendo, todos los días ocupando esa maquinaria. Entonces esa maquinaria al final, todos los días y cada año a mí me va a dar un ingreso económico. Esa máquina va a sufrir un desgaste, esa máquina va ya a estar desactualizada después de 5 años, etcétera. Va a sufrir daños por los factores que vimos acá. Por el deterioro físico, por la funcionalidad, por la económica o inclusive hasta por lo extraordinario. Entonces, esos $1,000 es lo que yo espero recibir después de 5 años dándole a trabajar todos los días de esa máquina. ¿Está bien? Ese es de mi valor residual. Entonces, yo hago esa operación. $10,000 dividido para 1,000. Perdón, $10,000 menos $1,000, que es mi valor residual, es que yo espero recibir al final. ¿Está bien? Para no perder. No es que yo gaste $10,000 o invertí $10,000 y al final no recupero nada. Por lo menos para repuestos debe valer a la maquinaria. Entonces, $1,000, que es mi valor residual, divido para 5, me da que $1,800 es la depreciación al año. ¿Sí? Es decir, yo compré esa máquina en $10,000, ¿sí? Y si pasa 1 año y yo la quiero vender, pues yo habré perdido ya $1,800. No habré perdido, perdón. La depreciación me indicará que esa maquinaria ya ha sufrido una baja de precio de $1,800. Y así por cada año. Si usted multiplica 1,800 por 5, es $9,000. ¿Sí? Lo que hemos gastado. Y $1,000 de la venta recuperamos. Ahí suma los $10,000. ¿Está bien? Entonces, esa es la depreciación en línea recta, que es la más utilizada. Socialmente, culturalmente, por países, es la más utilizada, la depreciación en línea recta. De hecho es más fácil también. ¿Por qué? Porque ese valor residual le damos, es una estimación que nosotros damos, ¿sí? El marco legal ya es utilizado, me parece, por otras empresas donde se puede adquirir un poco más de detalle. Y hay que aclarar también una cosa dentro de esto, antes que me olvide. El valor original, en este momento, como es una clase, no es de contabilidad propiamente, sino es de emprendimiento, para conocer las bases de contabilidad y usted pueda seguir estudiando, tal vez de una ya superior, de manera superior, dentro de lo que es en línea recta, este método, el valor original no es, por ejemplo, que usted compró o la empresa compró una maquinaria por $10,000, ¿ya? Pues dentro de ese precio ya se calcula lo que es el precio de compra, obviamente, los aranceles, lo que es el transporte para que llegue a su lugar de trabajo. Entonces, eso también influye, ¿no? Dentro de lo que es el valor. Y eso ya es el costo histórico, ¿sí? Ya no sería valor original, sino sería costo histórico. Porque un costo se recupera y un gasto es un gasto, es decir, que algo que no se recupera. Por eso alguien ocupa el término, dice, gastan la vida o se gastan nomás, dice, no, ¿por qué? Porque el gasto es algo que no se recupera, pero si nosotros tenemos un costo o pagamos algo y lo tomamos como costo, generalmente cuando compramos una maquinaria dice tiene un valor o un costo de 10,000, es que esos $10,000 vamos a recuperarlos, ¿sí? Es la inversión que nosotros hacemos. Entonces, vuelvo nuevamente al ejercicio. Ya hicimos el proceso de 10,000 menos $1,000, que este es mi valor que yo espero, ¿sí? O que yo estimo recuperar o importar o recibir
por la venta de esta maquinaria al final de la vida útil de los 5 años, pero yo si quiero saber cada año, pues hago este proceso, la depreciación por año. 10.000 menos 1.000 dividido para 5 son 1.800 por año que se está depreciando. Si quiero saber por mes, 1.800 dividido para 12, $150 cada mes, la depreciación. Y si quiero saber por día, pues 150 dividido para 30, $5 es la depreciación de mi maquinaria que costó $10.000. Eso es la depreciación. ¿Está bien? Recuerden, la depreciación desde el punto de vista financiero y el objetivo es dar ese reconocimiento racional de los bienes o de los activos fijos que tiene una empresa. ¿Está bien? Entonces, ya mencionado eso, vamos a hacer una revisión más de lo que son los pasivos. La semana pasada vimos lo que ya era los activos corrientes y activos no corrientes, que son dineros que se pueden utilizar dentro de lo corriente, dentro del año en curso, y no corriente dentro y afuera del año, ¿no? Pasado más de los 12 meses. Los pasivos tienen la misma función, el mismo esquema, que recordar que un pasivo son las deudas, como ahí menciona, obligaciones de la empresa, es lo que la empresa debe, ¿sí? Ejemplos, nosotros como empresa, como emprendimiento, podemos deber a los bancos, a los proveedores, a nuestros acreedores, ¿sí? A los trabajadores, deudas por adquisición de muebles, de un inmobiliario. Eso es los pasivos, ¿no? Las obligaciones que nosotros tenemos que cumplir. ¿Está bien? Dentro de los pasivos están los pasivos corrientes que nosotros debemos cumplir o pagar las deudas dentro del año, ¿sí? Del año contable, del año de los 12 meses. Como ahí indica, ¿no? Significa que la deuda del crédito o el derecho de cobro que nos tienen a nosotros tiene un vencimiento inferior a un año. ¿Sí? Nosotros dentro del año debemos cancelar. Eso es un pasivo corriente. Hay préstamos que hacemos para un mes, 2 meses, 6 meses, 8 meses, 10 meses. Eso es un pasivo corriente. Un pasivo no corriente es cuando hacemos a largo plazo y, como ahí indica, significa que la deuda del crédito se refiere que tiene un vencimiento superior a un año. ¿Está bien? O es a largo plazo, podríamos decirle. Corriente es a corto plazo y no corriente es a largo plazo. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que queríamos ver hoy. Por favor, copie esto en su cuaderno y por favor ir trabajando y completar. Déjeme ver su texto. Completar hasta la página. Ya hemos visto bastante. Y algunos temas ya lo hemos visto anteriormente. ¿Sí? Y yo puedo ver que en la página... Bien, dentro de su texto vamos a completar hasta la página 85, ¿está bien? Ya que los siguientes temas, como yo puedo aquí apreciar, son de lo que ya es patrimonio, ¿sí? Lo que es financiero, lo que son algunos estados. Por ejemplo, en la página 70 habla del patrimonio, cuál es el resultado del patrimonio, la clasificación de los pasivos que ya hemos visto, ¿sí? Entonces eso ya lo hemos visto anteriormente. Entonces yo le pido por favor que avance hasta la página 85, que ya es como una tipo de evaluación. Sí, la página 85 propiamente es una evaluación, la cual usted tiene la posibilidad de realizarlo. ¿Está bien? Le agradezco por ese tiempo. Me envía el verificador por favor hasta el día de hoy. Ya le pongo la hora y esperamos nuevamente poder tener la oportunidad de seguir compartiendo. Muchas gracias.